sobre un teorema que es sobre teoremas que tienen que ver con la bisectriz en el triángulo, ¿verdad? O sea, hay varios de ellos, así que vamos a tratar de ir avanzando. Bien, entonces empecemos con esto de líneas notables. Primeramente, entonces nosotros vamos a empezar a definir, digamos, un conjunto de líneas y asociarla a algunos puntos notables del triángulo. Por ejemplo, la primera es una mediana, ¿no? Entonces, dado un triángulo ABC, entonces una mediana básicamente es la que une un vértice con el punto medio del lado opuesto, ¿verdad? Así que un triángulo tiene tres medianas y la intersección de las tres medianas concurren en un punto que se llama baricentro del triángulo. Siempre es un punto que queda en el interior del triángulo. La propiedad que cumple, digamos, ese baricentro es de que el segmento AG, o sea, del vértice al baricentro, es igual a 2 veces GN, o sea, del baricentro al punto medio. Eso siempre va a pasar en cualquier triángulo, ¿verdad? Una pregunta, profe. Es muy fácil de demostrar. Déjame ver. Me parece que para probarlo habría que asumir ya, ¿verdad? Que esas medianas se cortan en el punto medio y usar, me parece que es semejanza de triángulos. Tal vez en el Congruencia. semejanza. Congruencia es lo que La estamos... semejanza es que los triángulos se parezcan, pero no tengan el mismo tamaño. Así es. Entonces, con un poco de semejanza, semejanza se puede demostrar esa propiedad. Ok. Entonces, algo sí que tienen que manejar, sí, ¿verdad? O sea, que siempre del vértice al baricentro duplica del baricentro al punto medio correspondiente. Otra propiedad es la de la altura. Entonces dice que una altura es básicamente el segmento que une un vértice con el pie de la perpendicular al lado opuesto. Entonces, una altura, por ejemplo, si el triángulo es acutángulo, entonces las tres alturas, porque cada vértice va a tener una altura, entonces van a concurrir en un punto H que se va a llamar ortocentro del triángulo. Si el triángulo es obtusángulo, el ortocentro resulta que está en el exterior del triángulo ABC. Y si el triángulo es rectángulo, el ortocentro resulta que es el mismo vértice donde se forma el ángulo de 90 grados. Esos son tres casos, ¿no? Sí. Ese ortocentro, la posición de él, ¿verdad? Puede quedar exterior al triángulo ABC dado. Ok, entonces, también está lo que es la bisectriz, ¿verdad? Por ejemplo, hay dos tipos de bisectrices. Una se dice bisectriz interior y otra se dice bisectriz exterior. Exterior. Entonces, la bisectriz interior de un ángulo es la que divide el ángulo en dos ángulos iguales. Dos ángulos congruentes. Congruentes, así es, congruentes, gracias. Y la bisectriz exterior es la que divide el ángulo exterior de un ángulo dado, ¿no? Recuerda, dado un ángulo, entonces va a haber uno interior. Por ejemplo, ABC sería el ángulo, ¿no? Entonces, Sí. interior. Entonces, también se forma un ángulo que exterior de ese mismo ABC, que sería el CB y la prolongación, ¿verdad? Del segmento BA. Entonces, esa bisectriz se dice exterior. Entonces, si yo tengo una bisectriz interior de un triángulo ABC, entonces yo voy a
si yo formo las otras bisectrices interiores del mismo triángulo ABC, entonces voy a tener un punto que se va a llamar incentro. Incentro del triángulo. Entonces, el incentro del triángulo es el que cumple esa propiedad, ¿no? Que sería el punto de intersección de todas las bisectrices interiores. Que intersecta en el centro. En este caso, ese incentro es el centro de una circunferencia que se llama inscrita. Entonces, con centro en el incentro, yo puedo trazar un círculo que es Que esté adentro del triángulo, pues. Sí, Que es tangente con cada uno de los lados. queda inscrito en el triángulo. Por ejemplo, a ver si por acá trazamos un incentro. Digamos ABC. Entonces trazamos las bisectrices. A ver, creo que aquí podemos trazar las bisectrices. Sí, aquí está. Entonces, digamos, desde este ángulo, una bisectriz interior, este otro ángulo, ahí tengo otra bisectriz, y de hecho solo con eso es necesario, ¿verdad? Hace que divida a los ángulos, que esa bisectriz hace que divida los ángulos en dos ángulos iguales, congruentes. Así es. Entonces vamos a marcar los ángulos. Por ejemplo, aquí tengo uno, el AB y este punto. Tengo que ponerle nombre al punto. Ok, entonces tenemos este punto, este y este. Vamos a hacerlo aquí mejor. Este punto, este. ¿Dónde está la intersección? Aquí está. Entonces, este con este. Y este con este otro. Ok, entonces tenés estos ángulos congruentes. El AB. Ese es congruente con el EBC. Entonces, como son congruentes, vamos a marcarlos con un mismo ángulo, ¿no? Con una misma marca. Vamos a ver, estilo. Vamos a decorarlos con una rayita. Okay. Son congruentes esos dos ángulos. También el ángulo BCF es congruente con el FCA. De nuevo. Entonces, el incentro es el que intersecta todas las bisectrices que cortan a los ángulos en dos congruentes. Los ángulos interiores en dos congruentes. Entonces, y ese par. Y por último, este par, ¿verdad? Sería el CAD y el DAB. Estos son congruentes. Y por último, entonces los marco con el mismo ángulo. Vamos a ponerlo en azul. Y vamos a decir de que tienen 3 rayitas. Ok. Entonces, ¿no? Entonces, fíjate que este punto de acá, intersección, el de las 3. Ese es el incentro. Este es el incentro, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle incentro. Entonces, la cuestión está, ¿verdad? Que si yo hago centro en el incentro, se puede trazar un círculo que es tangente a los 3 lados, ¿verdad? Entonces, solamente lo que tendría que hacer es... Y tiene que estar adentro. Del Es incentro. un círculo inscrito. Si estuviera circunscrito, sería el triángulo el que estuviera inscrito en la circunferencia. Sí. Entonces, uno, digamos, el incentro con una perpendicular. Entonces, algo que se forme con 90 grados. Vamos a ver aquí el ángulo. El de I, este punto A. Entonces, ahí hay 90 grados. Entonces, resulta que cuando unís ese punto, que es el incentro, ¿verdad?
con ese punto de 90 grados, se va a formar el círculo inscrito, ¿verdad? Que es tangente a los tres lados. Tangente a los tres lados. Y no va a Y como importar, centro tiene el incentro. no va a importar la posición de los puntos A, B, C, ¿verdad? Debido a que siempre ese incentro, ¿verdad? Va a quedar, Ese o sea, va a ser incentro el centro, va a ser el va a ser centro de ese siempre el círculo, centro del triángulo inscrito. del Aunque círculo, sea recto. del círculo inscrito, no del triángulo, ¿verdad? Por ejemplo, ahí. Mira, entonces siempre queda el círculo inscrito, ¿verdad? Por la manera de cómo construimos, digamos, el triángulo. Bueno, un dato ahí, para que tengan cuidado. Si hacen ustedes el triángulo parecido a un isósceles, parece que como que IF, como que F fuera el punto de tangencia, pero no necesariamente, ¿verdad? Lo que pasa es que si se hace el triángulo isósceles, parece que el punto de tangencia va a ser el punto donde se corta la bisectriz. Pero eso no es necesariamente cierto, ¿no? Por ejemplo, ahí puedes ver de que el punto de tangencia no es F. Pero aquí ahora parece que es D. Ya verás. ¿Sí? Es por lo que el triángulo parece que es isósceles. Pero no, eso no necesariamente tiene que pasar. No necesariamente. Por ejemplo, ahí está a un ladito el punto de tangencia y el punto donde se corta la bisectriz. Ok. Entonces, fíjate, así como hay en centro y hay bisectrices interiores, entonces hay algo que se llama excentro y hay bisectrices exteriores. Ok, entonces si no sabes eso, entonces la idea es simple, ¿verdad? Suponete que tenés a este triángulo ABC, ¿verdad? Entonces ese triángulo ABC también tiene bisectrices exteriores. Entonces, suponete que vos vas a tener a este segmento, ¿no? O sea, sería el lado BC se prolonga, ¿no? Y el lado AB se prolonga. Entonces vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Ahí. Entonces, mira, el ángulo C, o sea, la bisectriz del ángulo C sería el segmento y la recta IC, ¿verdad? Esa es una bisectriz interior. Entonces también hay una bisectriz que es exterior. Entonces, por ejemplo, si yo trazo aquí una bisectriz exterior, por ejemplo, la bisectriz interior entre esta recta y esta otra. Entonces sería un segmento que hace que este ángulo, vamos a marcarlo. Entonces va a resultar que cuando se traza la bisectriz exterior, el ángulo exterior, el que ahora queda dividido en dos partes iguales. Entonces vamos a ponerle nombre, digamos, a ese ángulo. Por ejemplo, aquí el ángulo ECJ, ese ángulo. Y el ángulo JCH. Entonces, esos dos Se ángulos vuelven congruentes. son congruentes porque la bisectriz es una bisectriz exterior. Y también cumple la regla de que dividen dos ángulos congruentes la bisectriz exterior. La interior y la exterior cumplen las mismas reglas. Y aparte, sí, va a ser va a dividir en dos ángulos congruentes, pero al ángulo exterior, no al interior, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este ángulo, vamos a marcarlo ahí con una raya solamente. Entonces, ese ángulo, esos dos ángulos son congruentes entre sí. También, cuando trazas la bisectriz exterior del ángulo A, entonces vos tendrías que trazar, vamos a ver, bisectriz. Ahí está. Entonces, como es del ángulo A, sería de este lado y este otro lado. Entonces, ahí está la otra bisectriz exterior del ángulo A. Entonces, cuando vos marcas un ángulo, vamos a marcarlo. Digamos, tengo este. Entonces, vamos a marcar los ángulos. Sería por ejemplo, EAK. No sería al revés. Ahí sería el KAE.
ese ángulo y el L acá, esos dos ángulos son congruentes. Miden lo mismo, porque una bisectriz exterior acá. Entonces vamos a ponerla de color, digamos, ok, verde. Y vamos a ponerle 2 rayitas. Ok, entonces fíjate que esos dos ángulos también son dos ángulos congruentes. Y ahora vamos a borrar un montón de puntos que puse. Entonces, fíjate que es esos dos bisectrices exteriores y una bisectriz interior, que es la bisectriz que pasa por B, se cortan en un punto que se va a llamar excentro. Entonces, este punto va a ser el excentro relativo al punto B. E sub B nosotros le ponemos. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? para cada vértice hay un excentro. Por ejemplo, si yo trazo la bisectriz exterior de A y la bisectriz exterior es por C y B, entonces va a resultar un punto que va a ser el excentro por A, que va a ser este punto. Entonces, ese punto va a ser el excentro por A. Y también pasa lo mismo para el excentro por B. Va a ser la bisectriz interior por C y la bisectriz exterior por A y por B. Entonces, este punto que está acá, le vamos a llamar excentro por C. Entonces, hay 3 excentros. Profe, Ok. me acabo de dar cuenta de algo. Sí, dime. Eh, el excentro de C no está en la verdadera intersección, profe. Porque si estuviera en la verdadera intersección se pondría en negro. Ah, sí, sí, ahí no lo puse bien. Déjame ver. Intersección. Es que nunca le doy intersección. Este con este otro. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ok, entonces mira, si vos trazas ahora una perpendicular, ¿verdad? Desde el excentro a un lado, o sea, que se forman 90 grados, entonces vos vas a tener este punto. Aquí no le vamos a poner nombre. Y entonces, al unir, digamos, al hacer centro en el excentro y trazar un radio que sea ese punto de intersección, ¿verdad? De la perpendicular. Entonces se va a formar un círculo. Un círculo que va a ser tangente a los 3 lados. Una circunferencia. Entonces ese círculo Bueno, sería tangente a la bisectrices. a los lados, de hecho. Tangente a los lados del triángulo ABC. Bueno, a la prolongación de de los lados AB, BC y al lado BC. De hecho, a 2 prolongaciones y a un lado, porque excentro. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo de color más grande ahí. Ahí puedes ver, ¿no? De que el excentro va a ser tangente a 2 prolongaciones de los lados, o sea, la prolongación del lado AB y BC, y va a ser tangente al lado AC. Ese excentro por B. Sería una cónica que pasa por el excentro de B. ¿Por qué cónica? Bueno, no pasa por el excentro. El excentro es el centro. Bueno, sí, el excentro Es el está centro. contenida. Ok, entonces mira, esas son cosas, digamos, que, por así decirlo, que tenés que manejar, ¿no? O sea, cómo sacar el excentro, cómo calcular cómo sacar el incentro también. Sería punto de corte de bisectrices interiores, el incentro, el excentro, punto de corte de 2 bisectrices exteriores y un interior. Y ya sabes que hay 3 de ellos, ¿verdad? Uh-huh. Ok, entonces, sigamos en esta parte.
Cuando, cuando vos tenés una mediatriz de un segmento, vos lo que tenés que básicamente es esa recta pasa por el punto medio del segmento y es perpendicular al segmento dado. Así que una mediatriz, ¿verdad? Básicamente. Sí, tiene un concepto diferente a la mediana, porque la mediana empieza desde cualquiera de sus ángulos. Cualquiera de los vértices. Por eso se dice que la mediatriz es la más difícil de construir. De hecho, al trazar una mediatriz, ¿verdad? Tendrías que pasar siempre por el punto medio y perpendicular al lado. Okay. Entonces, dependiendo, digamos, del tipo de triángulo, entonces 3 mediatrices se van a cortar en un punto llamado circuncentro. Y ese, dependiendo del triángulo, ese circuncentro va a quedar adentro, afuera o sobre uno de los lados del triángulo, ¿no? Por ejemplo, si el triángulo es acutángulo, o sea, todos los ángulos menores que 90 grados, entonces las mediatrices se cortan en el interior. O sea, el circuncentro queda interior al triángulo ABC. Profe, una pregunta. En el obtusángulo, la mediatriz y, bueno, el circuncentro y el ortocentro quedan fuera del triángulo obtusángulo. El obtusángulo, el ortocentro queda afuera. El Okay. circuncentro también queda afuera. Y cuando es rectángulo el triángulo, entonces el circuncentro va a quedar en el punto medio de la hipotenusa. Siempre, ¿verdad? Entonces, el triángulo rectángulo, el circuncentro queda en el punto medio de la hipotenusa. Okay. Entonces, ese circuncentro es el centro del círculo que es circunscrito al triángulo, ¿verdad? O sea, que el triángulo queda inscrito al círculo. Es lo contrario del incentro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí una nueva pestaña. Vamos a hacer esto más pequeño. Ok, entonces mira. Vamos a tener aquí a un triángulo ABC. Cualquiera. Entonces vamos a trazar esos segmentos AB, BC y AC. BCA. Y vamos a trazar las mediatrices, ¿no? Entonces, rápidamente calcula mediatriz. Este segmento y este segmento. Entonces, el punto de corte de mediatrices, punto de corte, va a llamarse, vamos a ponerle nombre O, que va a ser el circuncentro. Así que haciendo centro en el circuncentro, voy a trazar un círculo que va a ser, va a ser circunscrito al triángulo ABC. Entonces la posición aquí de los vértices B y C pues va a variar. Pero siempre va a quedar la circunferencia circunscrita. Así es. Por la cola. Fíjate que cuando el vértice C, digamos, este ángulo, ¿no?, se hace de 90 grados, entonces el circuncentro queda en el punto medio de la hipotenusa. Como que coinciden, ¿verdad? El punto medio. Sí. O sea, siempre están los puntos medios de los lados. Por ahí pasa, de hecho, la mediatriz. Pero cuando el ángulo C es de 90 grados, entonces ese punto medio coincide con el circuncentro. ¿Ya? Ok. Y se forman ángulos de 45 grados. A ver. Pues no necesariamente. De hecho, solo se forman esos ángulos que se forman, no necesariamente tienen que ser de 45. Por ejemplo, ahí, fíjate que un ángulo es más grande que el otro. No son de 45. Y si es el triángulo obtusángulo, El ortocentro, el circuncentro va a quedar fuera. o sea que la circunferencia se va a hacer más grande.
Pues sí, sí, la circunferencia a fin de cuentas depende de los vértices ABC. De hecho, cuando los vértices ABC se parecen, están como que más alineados, entonces la circunferencia se va haciendo cada vez más grande. O sea, si ustedes ven así a lo lejos, ¿verdad? Y los puntos ABC están como que alineados, ya sabes que forman una línea, entonces la circunferencia te va teniendo un radio cada vez más grande. Por ejemplo, ahí. Gigantesca. Y de hecho, cuando los tres están alineados, es como que tenga una circunferencia de radio infinito. Quiero ver Por ejemplo, una ahí, como... que parece casi una recta, ¿no? El círculo, por ejemplo, eso es un círculo, Sí, parece una recta. pero parece una recta. Y es porque si los tres... Una recta, pero curva. Pero Porque en el gráfico, lo máximo que se ve en su borde se ve como curvo. eso es cierto. Porque sigue la ecuación de la circunferencia x más 172.66 al cuadrado más y menos 100. Pues el asunto es que sigue ecuación de circunferencia. Sí, Ahí también el segmento AB parecía una recta. Sí. sí, como que se alinean, ¿no? O sea, de hecho, cuando el vértice C, ¿verdad? Como que está sobre el segmento AB, entonces básicamente ahí se forma una línea recta. Entonces, ese es como que el caso, se le dice el caso degenerado de ese círculo, ¿verdad? O sea, el caso degenerado del círculo son rectas. Bien. Entonces, y por último, para cerrar con esta parte de rectas notables, entonces tenemos a las sevianas. Por ejemplo, una seviana básicamente va a ser cualquier segmento que una un vértice con el lado opuesto. Entonces, tres sevianas cualesquiera, entonces se cortan, si se intersecan, entonces ese punto se va a llamar punto seviano. Punto seviano. Sevencentro. Entonces, Un sevencentro puede ser uno cualquiera. Sí, el sevencentro. Que es, pues que es como T. ok, Es marcado como T. levantaste la mano. A ver, ¿quién fue? Bianca. No, fue por error. Ok, entonces, fíjate que esto de las sevianas es como que la generalización de aquellos que miramos aquí antes, ¿no? De las medianas, de las... Entonces, ahora vamos a, me parece, ¿cómo era? Ok, sí, algunas propiedades generales de bisectrices, ¿no? Eso es lo que queremos ver ahora. Entonces, empezamos con algunas básicas y luego pues vamos avanzando. Entonces, primero, suponete que tenés una bisectriz, ¿no? Entonces, suponete que tenés una bisectriz interior en el triángulo ABC. Entonces, fíjate en la figura que dice inciso A. Entonces, si vos tenés una bisectriz, ¿verdad? Interior. O sea, dos bisectrices interiores, de hecho, ¿no? Entonces, el punto de intersección, va a ser el punto I. Vamos a empezar a rayar aquí. Ok, entonces mira, este punto. Ok, este punto de ahí es el punto I, el incentro. Entonces, resulta siempre, ¿verdad? De que si el ángulo aquí de arriba, o sea, el ángulo del vértice aquí, A, es alfa, entonces X siempre es 90 más alfa medio. Siempre, ¿verdad? O sea, bueno, repetimos. Entonces, fíjate que vamos a GeoGebra, aquí. Entonces, suponete que solo tenés a
Ok, suponete que solo tenés a un triángulo. Entonces, ese triángulo ABC, así, ABC. Entonces, vos le trazas una bisectriz interior. Bisectriz de ángulo. Interior. Ok, entonces tenés esta y esta otra. Entonces, dos bisectrices interiores se cortan en el incentro, ¿no? Entonces, este punto, vamos a llamarle incentro I. Incentro I. Ok, entonces, digamos que no quiero ver las rectas, sino que veo los segmentos. Entonces, AI es bisectriz y CI es bisectriz. Entonces, este ángulo, el ángulo AIC, siempre va a valer el ángulo ABC entre 2 más 90. Entonces, vos sabes que tener el ángulo ABC, por ejemplo, aquí vale, a ver, aquí el ángulo ABC vale 81, ¿no? Voy a poner otro ángulo ahí. Por ejemplo, ahí que va a ser ahorita, voy a dejarlo en 84, voy a tratar. A ver, tengo que ponerlo bien. Quiero un número. Déjelo en 86, profe. Es que no se me mueve a donde tiene que moverse. Cuesta que se ponga. Y si el ángulo que vos querés, ¿verdad? Cuesta que se O ponga. solo le podría cambiar la definición, que no sea 91, no Bueno, ahí sea va a ser decimal, 91. le ponga la cantidad que quiere. Sí, sí. Bueno, ahí está de 91 grados. Por ejemplo, 91.5. Entonces, mira, por la propiedad, si aquí hay alfa en realidad, o sea, si aquí siempre hay un ángulo, digamos, X, el ángulo que se va a formar aquí con el incentro y dos bisectrices interiores, o sea, haciendo dos vértices sí, en el incentro, ¿sí, no? Entonces va a ser siempre 90 más la mitad del ángulo que está aquí arriba. Entonces, mira, la mitad del ángulo de 91 va a ser de 40 y ¿cuánto? 45.75. Sí, 45.75. Ok, entonces cuando Con le 90 sumamos que 90, 135.75. entonces esa es la propiedad primera, ¿no? Del inciso A. Esta que está acá. ¿Qué se hizo? Aquí, inciso A. Entonces siempre va a generarse ese ángulo, ¿verdad? O sea, va a poder calcular X si tiene el ángulo de arriba. Aquí no es 80, es alfa en general. Ok, entonces el inciso B es que si vos tenés una bisectriz interior y una bisectriz exterior, entonces aquí ese ángulo X que se forma va a ser la mitad del ángulo alfa que se forma acá en el vértice. Entonces, X equivale a alfa sobre 2. Alfa medio, así es. Entonces, si vamos a la misma figura que esta, entonces la cosa es que vamos a prolongar aquí los lados, ¿no? Vamos a ver. Suponete que queremos usar siempre el ángulo B, ¿no? Entonces vamos a prolongar estos lados de manera que nos va a quedar una bisectriz interior y una exterior. Que sería básicamente esta, ¿no? Entonces, si prolongamos la bisectriz interior es esta. Y la exterior, entonces vamos a ver aquí bisectriz de estos dos ángulos. Esta, ¿no? Entonces, este punto de corte aquí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese punto? Acabamos de estudiar. Excentro. Excentro por A, ¿verdad? Porque es del vértice A. Entonces, este ángulo que se forma acá, el ángulo ISAC, ese ángulo vale la mitad del ángulo B. Si te fijas, vale 45.75. Eso es 45.75 por 2 sería 91.5. En general eso va a ir pasando, ¿no? Ok. Entonces ahora,
Ese es inciso B. Inciso C es de que si vos tenés dos bisectrices exteriores, entonces ese ángulo X que se forma va a ser 90 menos alfa medio. Fíjate que es diferente a cada uno de estos tres anteriores, ¿verdad? O sea que si vos tenés una bisectriz exterior, digamos, por acá, ¿no? A ver, entonces una bisectriz de este y este lado. Entonces, esta sería la bisectriz exterior, fíjate que quedó un poquito más abajo. Entonces, este sería el excentro por B, ¿no? Vamos a ponerle nombre, este punto de corte. Ese va a ser el excentro por B. Entonces, resulta que ese excentro por B forma un ángulo aquí, ¿no? Sería el ángulo C, es un BA. Entonces, ese ángulo es siempre 90 menos la mitad de alfa medio. Entonces, alfa La medio. mitad de alfa medio. Ciertamente es 44.25. Y es verdad, porque es básicamente este de 45, ¿verdad? O sea, a 90 le resta este de 45. Quiere decirte que aquí va a haber 44.25. De hecho, una bisectriz interior y una bisectriz exterior siempre están a 90 grados. Y es una propiedad que tienes que manejar también. O sea, el E sub B A I es de 45 grados. Este ángulo, ¿verdad? Vamos a marcarlo. E sub B A I. Ese ángulo es de 90 grados porque esas son dos bisectrices, una interior y la otra exterior. Entonces se forma de 90 grados el ángulo. Ok. Entonces ya manejamos bastante teoría, ¿no? Sí. Entonces todas estas, digamos, propiedades, bueno, hay otras, ¿no? Por ejemplo, para altura hay otras propiedades así bastante similares. Por ejemplo, aquí repasemos rápido la de las alturas. Entonces dice, inciso D, ¿verdad? Tener un triángulo ABC. Traza una altura, o sea, que forma 90 grados. Entonces, cuando traza una altura y la otra sería, déjame ver. Y después traza una cebiana que se forme un ángulo aquí igual al que se formó con la altura del lado izquierdo. Entonces aquí se forma un ángulo X. Entonces ese ángulo X va a ser alfa menos teta entre 2. Esa es la propiedad. Es unir la altura. O sea, la altura forma un ángulo, ¿verdad? Y y una de las bisectrices, ¿verdad? Una de las bisectrices desde el mismo vértice, ¿no? Entonces va a formarse ese ángulo X y ese ángulo X va a ser siempre alfa menos teta entre 2. Altura y bisectriz son las que entran en juego ahí. Sí. Ok, entonces, en inciso E, entonces va a resultar que cuando traza una bisectriz, ¿verdad? Entonces ahí se forma un ángulo X. Sería el ángulo BDA. Entonces ese ángulo X es 90 por alfa menos teta medios. medio, ¿no? Y cuando vos tenés una figura, digamos, un cuadrilátero, pero es cóncavo, la verdad, un cuadrilátero cóncavo, el que, pues los lados, ¿verdad? No son como que, los ángulos interiores no Uno son de sus ángulos interiores es mayor a 180 grados su medida. Entonces, se va a cumplir, ¿verdad? De que X, que el ángulo aquí que queda exterior, es la suma de alfa, beta y teta, que son los ángulos interiores de ese triángulo, de ese cuadrilátero. Son 3 ángulos interiores de ese cuadrilátero. De hecho, son los 3 que son menores que 180. Ok, entonces, también hay propiedades, o sea, como estas, ¿no?
sea, da un cuadrilátero de nuevo cóncavo. Entonces, cuando vos trazas la bisectriz desde este vértice y desde este otro, entonces el ángulo X que se forma es alfa más teta entre 2. Teta, Esta es una propiedad bastante extraña. O sea, aquí tenés bisectriz de este ángulo, ¿no? Bisectriz de este otro ángulo. Entonces, esas dos bisectrices se cortan en un punto, forman un ángulo X. Entonces, el ángulo X siempre es alfa más teta entre 2. Ok, entonces, también tenés, digamos, un cuadrilátero convexo y trazar bisectriz de este ángulo, de este vértice, perdón. A ver, de este vértice y de este otro vértice. sí. Entonces se forma un ángulo X aquí, entre las dos bisectrices de ese cuadrilátero, ¿no? Entonces resulta que X es igual a, ¿cómo es? Alfa más teta entre 2. O sea, alfa, este ángulo que queda aquí arriba, y teta, que es el ángulo que se forma exterior al cuadrilátero, ¿verdad? Sí, y su interior es cóncavo. Es de que cuando vos degeneras, digamos, este caso de que, o sea, si vos haces de que este segmento como que se rectifique, queda alineado, entonces el ángulo teta pasaría a ser de 180, imagínate. Entonces te va a quedar la misma propiedad del inciso A. Porque como esto va a quedar alineado, el ángulo teta va a ser de 180, ¿no? Entonces, y como la propiedad es Eso es cierto. X igual a alfa más teta medio, entonces te va a quedar 90 más alfa medio. Es la propiedad A. Ok, entonces vamos a borrar esto. Y por último, vos tenés esta figura, ¿no? En esta figura vos tenés un triángulo ABC, un triángulo, imagínate, ¿no? Entonces vos trazas la bisectriz interior de dos bisectrices interiores de ese ángulo. Cuando tenés los puntos de corte, volvés a trazar bisectrices. Sí. Entonces va a formar ese ángulo X. Ese ángulo X va a ser 45 menos alfa cuarto. Profe, ¿y por qué es 45? Esa es la propiedad en particular, ¿no? Y no 90. Es que, Porque si fuera 90 sería diferente. como que es una combinación de las propiedades anteriores, ¿no? O sea, lo podemos probar si les parece. Prueben este, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos a GeoGebra. A ver. Nueva ventana. Entonces la propiedad es así, ¿verdad? Tenés un triángulo. Vamos a dejar un poquito abajo, vamos a dejar arriba. Ok, entonces, ahí tenés el triángulo. Entonces vamos a trazar los segmentos. Tres, ¿verdad? Entonces el segmento AB, el segmento BC y el segmento CA. Entonces ahora vamos a trazar bisectrices. Bisectriz por B. Voy a ponerlo en silencio porque se escucha mucho ruido. Sí, ruido. Ok. Entonces vamos a trazar bisectriz por C y tenemos este punto. Tenemos este punto por acá y este otro por acá. Ok. Después vamos a trazar bisectrices de esos ángulos que se formaron por ahí, ¿no? Bueno, no quiero ver la recta, así que oculto la recta, trazo los segmentos. Entonces, repito, una bisectriz, otra bisectriz. Entonces, y ahora voy a trazar bisectrices de estos ángulos. Del ángulo BED, BS. Trazar la bisectriz de ese ángulo. No ha salido ni uno de los dos. Y trazar la bisectriz del ángulo BDC. ¿Cómo dice?
ahí tengo, ¿no? Voy a formar un ángulo. Se forma ahí en F. Entonces la propiedad dice es que el ángulo formado ahí abajo, ¿no? Sería el ángulo DFE. Siempre va a valer 45 menos el ángulo alfa cuarto, ¿no? Entonces el ángulo BAC. Ok, entonces vamos a hacer que ese ángulo BAC sea un ángulo ahí notable, digamos. O entero por lo menos. Vamos a procurar. Lo hubiera hecho primero esto. Ok, bueno, no importa. Ok, por ahí puedes ver, ¿no? Suponete que sea de 80 grados. Más de 80, está redondeado. Entonces, si ese ángulo es de 80 grados, vamos a ponerle ahí solo que se vea el ángulo. El valor. Ok, ese ángulo es de 80 grados. Si eso es cierto, entonces este ángulo que se tiene que formar aquí abajo debería de ser, según la fórmula, es esta, ¿no? Es 45 menos alfa cuarto. Entonces, fíjate que como alfa es 80, alfa cuarto va a ser 20. 45 menos 20, 25. Este ángulo que se forma aquí abajo. Entonces, nuestra idea va a ser demostrar por qué eso es 40, porque ese ángulo de ahí, ¿verdad? Es siempre 45 menos alfa cuarto. Entonces, vamos a olvidarnos de momento de que esto es 80. Entonces, vamos a ponerle ángulo alfa. Alfa le vamos a poner este ángulo. Y vamos a hacer de que se vea ese ángulo alfa ahí. Entonces, ahí está, ¿no? Este alfa. Entonces, mira, la idea es simple. Vamos a usar una propiedad anterior. Entonces, la propiedad anterior va a ser la propiedad del inciso G, me parece, ¿verdad? En el inciso G, fíjate, tenés lo siguiente. Si vos tenés aquí un ángulo de alfa y aquí uno de teta, y vos trazas bisectrices, ¿verdad? Por esos vértices, entonces se va a formar ahí X. Entonces, solamente fíjate en esto. Entonces, vamos a empezar a marcar los segmentos que quiero que te fijes. Entonces sería este. Ahí se lo dejé, abuela. Sí. Y otro. Este otro. Entonces, esos cuatro. Entonces, vamos a ponerle ahí. Entonces sería este y este otro. Me parece. Entonces, vamos a decir, falta uno. Falta el K. Entonces, ahora sí, propiedades. Entonces, vamos a ponerlo un poco más grueso aquí. Faltó uno. Parece que era. No. Ok, entonces este era. A ver, este que está acá. Entonces, mira, resulta que con la propiedad del inciso G, estos ángulos que estás trazando por acá son bisectrices, ¿no? Entonces, esas bisectrices, o sea, el ángulo que se forma aquí abajo, va a depender del ángulo que se formó en DCE y en el EBD. Pero esos ángulos, vamos a ponerle, a rotularlos, ¿no? Por ejemplo, el ángulo BCE va a ser la mitad del ángulo C. Entonces, bueno, ángulo C. La mitad del ángulo C. Eso es lo que mide este ángulo aquí abajo, ¿no? El DCE. ¿Por qué? Bisectriz, ¿eh? Y también
Este otro ángulo que se forma acá va a ser la mitad del ángulo B. O sea, el ángulo que se forma aquí abajo, ¿verdad? Sería el EBD, también es la mitad del ángulo B porque BD es bisectriz del ángulo B. Entonces, por propiedad, que sería la propiedad del inciso G, entonces X, que es el que se forma con las bisectrices de estos vértices, va a ser alfa más beta entre 2. Alfa más teta entre 2. En este caso, alfa y teta serían beta medio y C medio, respectivamente, ¿no? Entonces, este ángulo que se forma aquí abajo, por la propiedad, va a ser la mitad ¿verdad? ¿De quién? De la suma de los ángulos. Pero los ángulos son la mitad de... Entonces, la mitad del ángulo B más la mitad del ángulo C. Entonces, y eso, bueno, si lo juntas, ¿verdad? Sería como que tener un cuarto de B más C. 1 entre 4 de la suma del ángulo B con el ángulo C. Entonces, ese sería el ángulo que se forma aquí abajo. Ese que dice que es de 25 grados, ¿no? Bueno, porque 80, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la relación que está entre esta fórmula y esta aquí, alfa de aquí arriba. Resulta que B más C más alfa es 180. Entonces, es una propiedad, ¿no? Entonces, es la suma de los ángulos de un triángulo. Entonces, sería el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados menos el ángulo alfa. Porque, repito, alfa más el ángulo B más el ángulo C, 180 por suma de ángulos de un triángulo. Entonces, B más C es 180 menos alfa. Entonces, cuando reemplazas en esta fórmula, entonces te queda como B más C es 180 menos alfa, al dividir entre 4, entonces 180 entre 4, 45. Y de ahí tenés el ángulo de 45 grados, ¿verdad? 45 grados y circo. Menos alfa. La fracción, vamos a poner alfa entre 4, porque se tiene que dividir entre 4. ¿No? Porque es un cuarto. Y entonces ya tenés ahí el ángulo de 45 menos alfa cuarto. Ok, entonces así se prueba esta propiedad. Y, ¿cómo la ven? Están todos silenciados. Profe, entonces ahora sí entendí. Sí, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces hay más propiedades así como esas. Por ejemplo, aquí hay unas propiedades que tienen que ver con las bisectrices. Y estas tienen que ver con la altura. Ok, entonces ahora, quiero lo otro que les tenía que... sí. Entonces ahora sí podemos entrar a esta otra parte. Es como ya el final. A ver, es la propiedad de la bisectriz en particular solamente. A ver, aquí estamos. Por aquí vamos. Déjame ver. Sí, aquí es. Sí, por aquí. Ok. Entonces, este es lo último ya de hoy. ¿Qué hora es?
Justo a tiempo. Entonces, cuando vos tenés dos bisectrices, ahora cuando tenés una bisectriz de un ángulo, entonces resulta de que esa bisectriz, ¿verdad? Todo punto de la bisectriz va a equidistar de los lados. Entonces, al decir equidistar, quiere decir que la distancia, ¿no? Es como que de un lado y de otro tiene que ser la misma. Para probar eso, entonces hay que notar de que, pues resulta de que, o sea, imagínate, ¿no? O sea, tenés el ángulo, sería en este caso el A o B. Como vos tenés la bisectriz del ángulo A o B, entonces vos tenés de que el ángulo A o F y el ángulo F o B son congruentes. Miden alfa los dos. Entonces, ahora, si vos tenés a un punto de la bisectriz, digamos un punto cualquiera, un punto P. Entonces, ese punto P tiene que equidistar de los lados, que son OA y OB. O sea, que cuando trazas la distancia, que es la perpendicular, ¿no? Desde P a los lados, entonces se tiene que probar de que PQ y que PR son congruentes. ¿Cómo lo probas? Con congruencia de triángulos. Entonces te das cuenta de que si el ángulo P está en OF y PQ y PR son perpendiculares a OA y OB respectivamente, entonces PQ es igual a PR. Y además OR es igual a OQ. Entonces, ¿cómo pruebo eso? ¿Cómo pruebo que eso es cierto? De hecho, esto fue parte, creo que de lo que le dije que trabajaran como tarea, ¿verdad? Pero no se lo envié. Eso es cierto, profe. Sí. No se lo envié para no saturarlos de tarea. Ajá. ¿Y cómo lo pruebo? ¿Pensaron? Ok, entonces pensémoslo aquí rápido. No. Entonces vamos a ver una nueva ventana. Entonces vamos a ocultar todo esto y vamos a trazar ahí, digamos que tiene al ángulo A, B y aquí un punto O. Vamos a ponerle O. Ok, entonces suponete que tenés ahí al ángulo A o B y le trazas la bisectriz. Entonces vos trazas la bisectriz, así que eso se divide en dos ángulos congruentes. Entonces, ahí está. Entonces toma a un punto ahí, digamos, ese punto se va a llamar punto F, digamos, en el triángulo. Punto F. Y vamos a ver esto. Vamos a tomar ahí un punto cualquiera, ¿sí? Y vamos a trazar las perpendiculares. Entonces, así que este es P y trazo las perpendiculares. O sea, a 90 grados, ¿no? Desde el punto P. 90 grados acá. Ahí estamos una. 90 grados acá. Entonces, esos puntos tienen nombre. Serían Q y R. Entonces, este punto para mí va a ser Q. Y este punto aquí abajo va a ser R. Ok, entonces esto va a ser R. Entonces, Profe, le doy un consejo. sí. Ponga en la opción de punto intersección para que sea más fácil. Sí, sí. Que resulte. Es que tengo que dar más clics, por eso no lo hago. Ok, entonces ahí está, ¿no? Entonces, repito, ¿no? Lo que hay que probar es, si vos tenés la perpendicular, hay que probar de que el segmento PQ es igual al segmento PR y que el segmento OQ es igual al segmento OR. O sea, ¿cómo pruebo eso? O sea, eso es cierto, pues, pero hay que demostrarlo. Entonces, el ejercicio Sería por ahorita, congruencia de triángulos. sí, es por congruencia, ¿no? El ejercicio ahorita sería probar de que eso es cierto, ¿no? Ah, ya sé cómo, profe. Ujú.
como el ángulo OQP y los ángulos y el ángulo PRO son congruentes, miden 90 grados, son congruentes. Ujú. Ya tenemos un par de ángulos congruentes. Como tenemos que el rayo OF, tenemos como hipótesis que el rayo OF es bisectriz del ángulo AOB, entonces el QOP es congruente con el POR. Así, este ángulo. Y como los dos triángulos contienen al segmento OP, entonces el segmento OP es congruente con el segmento OP, por lo que por el criterio ángulo, lado, ángulo, se prueba que el triángulo OQP es congruente con el triángulo ORP, por lo que PQ es congruente con PR. Y además, OQ es congruente con OR. Ujú. Ok, entonces déjame escribir eso en orden. Entonces sería primeramente el ángulo, ¿verdad? ¿Cómo era? El OQP es congruente con el ángulo ORP, ¿verdad? Ese es lo primero. Lo segundo es de que el ángulo, a ver ahí, era el QOP, ¿verdad? O el QOF. Es congruente con el ángulo Profe, el símbolo de congruente se ve diferente. ROP. ¿Por qué? Son dos rayas abajo y una curva, mientras que ahí son tres rectas. Será un símbolo diferente. Equivalencia. Yo apoyo lo mismo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que creo que hay otro símbolo, pero no me acuerdo cuál es ahorita. Lo puedo buscar si quieren. A ver. Ok. Creo que es así. Entonces creo que el símbolo era así. Y así dos rayitas, ¿verdad? Una, dos. Es congruente, se pone. Ya. Ok, entonces vamos a ponerlo bien aquí. Entonces en vez de poner equivalente, voy a poner congruente. Ahora sí. Me gusta más así. Sí. Bueno, Eso era equivalencia. sí, o sea, a mí me sirve, digamos. Siempre uso los dos. Ok, entonces ahora, ¿qué más? O sea, ahí ya tenés dos ángulos del triángulo. Por Ahora, último, como ambos triángulos contienen a OP, en ambos triángulos OP es congruente. OP Profe, ¿quién está rayando? no sé. A ver. Vamos a borrar eso. No sé quién estaba rayando. Ahora, entonces, por último, entonces ya tenés ahí establecida la congruencia porque precisamente dos ángulos son congruentes, quiere decir que todos los tres ángulos son congruentes. Y como comparten un lado, entonces por criterio ángulo, lado, ángulo, entonces ya los triángulos son congruentes, ¿verdad? Por criterio
criterio. Ángulo, lado, ángulo. Va a resultar, ¿verdad? De que el triángulo, voy a poner aquí, entonces triángulo OUP va a ser congruente con el triángulo ¿cuál era? El ORP. Entonces, esos dos son congruentes por ese criterio, ángulo, lado, ángulo. Y eso implica, ¿verdad? De que PQ, que corresponde aquí, ¿verdad? PQ va a corresponder con PR, van a ser congruentes. Y también OQ va a ser congruente con OR, esos dos van a ser congruentes también. Es lo que se quería probar. Básicamente, esta era una de las tareas de la parte anterior, pero no le envié tampoco. No le envié porque, honestamente, se me Es olvidó. cierto, Honestamente. no le envió. La tarea de la clase anterior. Honestamente se me olvidó, por eso no le envié. Bien. Pues me parece que ahora, como miramos bastantes propiedades, Sí. ahora sí les voy a enviar tarea. Vamos a ver tarea cada sábado de por medio. Entonces Entonces el otro sábado no va a haber tarea. sí, el otro sábado no va a haber tarea, pero este sí, ¿verdad? Entonces, Sí. la tarea se la voy a cargar ahorita como en media hora pueden ver Classroom y ahí va a estar la tarea cargada. ¿De acuerdo? Van a tener que usar las propiedades que les mencioné hoy temprano. ¿De acuerdo? Profe, ¿y no hay folleto de